Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por una parte los pastores deben estar enseñando doctrina correcta, sólida, interpretada de manera clara y precisa de acuerdo a las reglas de la interpretación bíblica. Pero también, por otro lado, los discípulos, los cristianos que están del otro lado, deben de revisar continuamente los estudios bíblicos, las prédicas y todo lo que se da en la iglesia. Dice el 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿En la iglesia hay niños espirituales? Sí, porque no estamos estudiando en nuestras casas, no estamos repasando sermones y estudios bíblicos, por muchas razones. Y luego dice el 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acuérdense que esta palabra discernimiento quiere decir distinguir lo falso de lo verdadero. El alimento sólido, hay doctrinas que son muy fuertes y que a veces no las alcanzamos a entender porque nos hacen falta los rudimentos, lo básico. Y luego dice el 6.1 y siguientes: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ya no se trata nada más de saber lo básico, sino, fíjate cómo dice ahí, a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Mira, ahí hay una doctrina, la doctrina del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, la fe sobrenatural. Segunda doctrina. Luego dice el 2, de la doctrina de bautismos. No dice bautismo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Dice bautismo, es plural. Entonces, ¿hay varios bautismos? Sí, la Biblia dice que hay varios bautismos y de eso voy a estar hablando. De la imposición de las manos, no impongáis con ligereza las manos a cualquiera, ¿te acuerdas? De la resurrección de los muertos, vamos a resucitar. Del juicio eterno, va a haber un juicio. Dios nos va a pedir cuentas. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, de estas doctrinas me voy a enfocar en la que dice en el 6.2, de la doctrina de los bautismos. Y para poder entender eso, entonces ahora sí quiero que vayas a Mateo 3, 13, 17. Mateo 3, 13, 17. Te doy ahí otro tiempecito para que lo busques. ¿Sí? Bueno. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Caminó una cierta distancia de un lugar a otro. ¿A qué vino? Para ser bautizado por él. Jesucristo 3, 13, 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Dice que él no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo porque no entendía qué estaba haciendo Jesús. Diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Los cristianos debemos cumplir con esas dos ordenanzas, que es el bautismo en agua y la Santa Cena, como lo que vamos a practicar el día de hoy. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos. Todos los cielos, el primero, el segundo y el tercero, ¿sí? Dice en plural. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venían sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta ahí, ¿sí? Bueno. Estamos hablando del bautismo en agua,
aunque vamos a ver más adelante que hay varios tipos de bautismo. En la doctrina del bautismo, como tuve yo la oportunidad de explicarlo hacia allá, pues me parece que unos entre 4 y 5 años ahí en Tizayuca, que vimos este curso tan extraordinario que se llama Pilares del Evangelismo. ¿Se acuerdan los que estuvieron con nosotros, estuvieron conmigo ahí? Que les daba sus hojitas y empezamos a ver doctrina por doctrina, doctrina por doctrina. Los que ya estuvieron conmigo ya tienen ciertas bases, pero déjame decirte que hay muchas iglesias que ni hablan mucho del bautismo de manera correcta, o que lo toman de manera demasiado ligera, como que dicen, bueno, ahí veremos. Yo ahorita en esta mañana quiero que reflexiones. Si eres bautizado vas a tener que afirmar tu bautismo, y si no eres bautizado tienes que ir pensando de que te tienes que bautizar. Es irrevocable, tienes que hacerlo, tienes que prepararte para ello. En este pasaje de Mateo 3, 13 y 17 encontramos al Padre, encontramos al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos ahí hablando de la Trinidad, la Santísima Trinidad, que estuvo oculta esta doctrina durante muchos años en el Antiguo Testamento y que fue revelada en el nuevo pacto. Dice, y además en este pasaje está el más grande profeta, Juan el Bautista, el más grande profeta. A lo largo de la escritura en el Antiguo Testamento vemos que la Biblia tiene todas las profecías, y las profecías vienen ahí los nombres de todos los profetas. Hay profetas mayores y profetas menores, todos son importantes, ni uno más ni uno menos. El más pequeño, Abdías, que es una hojita ahí, Abdías, pequeñito, pero trae unas profecías extraordinarias ahí, que no pueden ser pasadas por alto. Pues dentro de todos los profetas que ha habido, Jesús califica a Juan el Bautista como el más grande profeta. Y llama la atención porque ¿cuál fue el poder de Juan el Bautista? El poder de predicar. No hacía señales ni milagros, no hubo señales y milagros, solamente predicó. Y no nada más fue un profeta, ¿sabías que también fue sacerdote y descendiente de sacerdotes? ¿Sabías eso? O sea, llevó 2 líneas. Mira, Lucas 1, 5, 6. Lo voy a demostrar teológicamente. Anótala, Lucas 1, 5, 6. Le doy ahí un tiempecito. Mateo, Marcos, Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, fíjate qué línea, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Los padres de Juan el Bautista, profeta y sacerdote, descendiente de sacerdotes. Si no lo sabías, entonces ahí tienes algo importante. ¿Qué es el bautismo? Bueno, la palabra B-A-P-T-I-Z-A-R, baptizar, indica el modo de llevar a cabo esta ordenanza. Es una ordenanza. La Iglesia Católica tiene ordenanzas también, pero ellos le agregan a sus ordenanzas el matrimonio, le agregan el exorcismo, le agregan otros mandamientos que nosotros, de acuerdo a la interpretación bíblica correcta, sabemos que nada más son 2, que es el bautismo y la Santa Cena. Lo que hagan ellos allá, bautizar niños, pues también lo respetamos, ¿no? Esta palabra bautizar, B-A-P-T-I-Z-A-R, literalmente significa sumergir, zambullir, ahogar, fíjate. Ahogar, zambullir, sumergir. Por más que ciertas personas defiendan el modo de administrar esta ordenanza por la aspersión, es decir, rociamiento, no hay fundamento bíblico para ello.
Sin embargo, las Escrituras nos dan el fundamento necesario para declarar tal modo de llevar a cabo dicha ordenanza. Tiene que ser sumergida la persona y aguas que corren. Hay veces que no se puede y puede ser en una alberca y es válido, es perfectamente válido. Hay algunas iglesias que tienen abajo del púlpito, tienen una pila bautismal y ahí bautizan, también es lícito. No hay ningún problema. Hay pastores que dicen, bueno, vamos a ir a unos manantiales donde corre el agua y ahí vamos a ser bautizados, o vamos a ir al mar y ahí se van a bautizar. Lo importante es obedecer el mandamiento. Si tú ya lo obedeciste, gracias. Si no lo has obedecido, entonces el análisis es, necesito prepararme para el bautismo. Y es una de las dos ordenanzas junto con la Santa Cena. El bautismo no es mágico ni místico. Escucha esto, porque hay gente que dice, ay, es que en el momento que me bauticé yo voy a ser ultra espiritual. No, eso es mentira, eso es una falacia, eso no puede ser cierto. Tú obedeces la ordenanza de la Santa Cena y sigues en tu santificación progresiva. No hay nada mágico ni místico tampoco ahí. Igual en el bautismo, te bautizas, obedeces y sigues adelante. No vas a hablar en lenguas, ni vas a ver visiones ahí extraordinarias, ni vas a tener sueños que, ay, soñé con Elías y soñé con Moisés. No puede ser posible. Entonces, el hecho de obedecer, el bautismo no es ni mágico ni místico, es una ordenanza que está en la Biblia y hay que obedecerla como tal. ¿Cuántos tipos de bautismos hay en las Escrituras? Hay varios. Yo en esta mañana te voy a hablar de 3. Si tú ya los conoces, los vas a recordar. Si no los conoces, entonces hoy los vas a aprender. Por eso dice ahí en Hebreos, bautismos, plural. Mira, el bautismo en agua es el bautismo donde Juan el Bautista lo instituyó allá en la primera, un poquito antes de la primera iglesia. Es para arrepentimiento, porque Juan lo hizo para preparar el camino del Señor. Esa fue una de sus misiones, preparar la llegada del Mesías. Y uno de los puntos básicos es el arrepentimiento. Hay cristianos que no están arrepentidos, sí, y digo entre comillas cristianos porque puede ser que todavía siguen arrastrando ahí algunas conductas pecaminosas y no se han arrepentido. Tienen pecados ocultos, asisten a la iglesia, pero no han dejado los pecados ocultos. Romanos 2:4, te doy ahí otro tiempecito para que lo busques. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿De quién? De Dios. Hemos menospreciado. Es un modo de santificarte si te bautizas. Un modo de santificarte. La obediencia. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo ha esperado Dios para que tú bajes a las aguas verdaderamente arrepentido, con un conocimiento bíblico doctrinal correcto, que tampoco puede ser muy largo? Hay quienes dicen, ay, pues yo hasta que no tenga 6 años de estar en la iglesia me voy a bautizar. Tampoco. Y tampoco por emoción te puedes bautizar de inmediato. Ay, es que yo ya creí, ya me voy a bautizar. Momento. Prepárate. Entonces, ese es el bautismo de agua. De eso estoy hablando. Pero también, como la doctrina es extensa, de esta prédica que así le puse yo, el glorioso bautismo de Cristo, si quieres ponerla ahí, así le puse yo. Está el bautismo en el Espíritu Santo, como en Pentecostés. Cuando tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo, déjame decirte que fue cuando Dios quiso, en el momento que Él quiso. Es más, puede ser que haya sido imperceptible. Aunque te hayan impuesto las manos después, el Espíritu Santo tomó la iniciativa. Alguien, fíjate lo que pasó, alguien te predicó la palabra, te invitó a una prédica o un estudio bíblico. El Espíritu Santo tocó tu corazón, entró dentro de ti y te convenció de pecado, de justicia y de juicio,
Y entonces a partir de ese momento dices, ahora sí. Hay un poder sobrenatural que vive en ti y que te hace hacer cosas que en la carne es imposible. Y te la pongo muy sencilla, el perdón, la obediencia, tantas cosas que podemos hacer en el poder del Espíritu. Y digo en Pentecostés porque ahí se manifestó, como lo dice Hechos 10, 47, 48. ¿Te acuerdas? El mismo poder del Espíritu que bautizó ahí después de un sermón, en su primer sermón de Pedro, en donde el Espíritu Santo cayó y muchos fueron convertidos. Y ahí Pedro no impuso manos, simplemente el Espíritu hizo lo que él quiso. Pero también hizo lo mismo con los gentiles. Esto fue algo extraordinario. ¿Tú te acuerdas de Jonás? Esa ciudad no judía, 120,000 habitantes, en donde Dios tuvo misericordia de todo ese pueblo porque lo iba a destruir como a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, manda Jonás. Jonás predica, creen el mensaje de Dios, se convierten, se arrepienten, proclaman ayuno y hasta a las bestias las sometieron también al arrepentimiento y al ayuno. Y vio Dios, dice la Escritura, lo que hicieron y lo que iba a hacer Dios no lo hizo. Y todavía Jonás se enoja. Señor, yo ya sabía que los ibas a perdonar. Pues qué bueno, alégrate. ¿No hay fiesta en el cielo cuando hay un arrepentido? ¿No dice así la Escritura? Hay fiesta en el cielo. Y esto nos demuestra este poder que vive en nosotros. Y mira ahí en Hechos 10, 47, 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Fíjate, estos primero recibieron el Espíritu Santo de manera soberana y luego se bautizaron. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿No acaso está ahí la soberanía de Dios? Si tú no te has bautizado, pero tienes el Espíritu Santo, gracias. Estás aquí en Hechos 10, 47, 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hablando de los judíos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y aquí encontramos otra cosa. Hay gente que dice, pues, nuestra iglesia bautiza en el nombre de Jesús. No es malo. Pero cuando vamos a la gran comisión, lo correcto es vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, una correcta interpretación dice que no está mal aquí bautizarse en el nombre del Señor Jesús, pero lo correcto es ir a la fuente, Mateo 28, y ahí dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto cuando el Espíritu Santo bajó sobre los gentiles. Nosotros no somos judíos y entramos aquí en este bautismo. Y entonces ya llevamos dos, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay otro bautismo que las iglesias no hablan de él. Al contrario, te dicen, hermanos, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo como Dios, Señor y Padre? Repitan conmigo, alcen la mano primero y luego repitan conmigo. Señor Jesús, te acepto como Dios, como Señor y Padre, y a partir de este momento voy a cambiar mi vida, te voy a seguir, hago un voto contigo, hago un compromiso, y bla, 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 bla. Y creen que por unas palabras que pronuncian, esa persona ya es un cristiano. Y de los 52 domingos que tiene el año, y que debes ir tú por lo menos 50, te acepto que faltes 2 veces en el año, vas 50 veces al año a la iglesia, magnífico, estás en el ranking, estás en el top, eres fiel a Cristo. Y esas personas que pronunciaron estas palabras, pero que van 5 veces, y dicen, pásale hermano, ¿hermano? ¿Por 5 veces que has venido? ¿De los 50 domingos ya eres hermano? No, es que aceptó a Jesucristo.
aceptó de palabra, pero le hacen falta los hechos. Entonces, ¿dónde está su cristianismo? Es mejor quedarse callado y decir, no voy a faltar. ¿Se dan cuenta? No voy a faltar. Porque ¿cuánto se dice que nacieron en cuna de creyentes y quiero ver sus frutos? ¿Dónde están sus frutos? Frutos dignos de arrepentimiento. No los hay. No los hay. Ahora, este bautismo de fuego no lo hablan, porque son las pruebas del creyente en todo su pasar por la vida como consecuencia de seguir a su divino Maestro. Hay un precio por seguir a Cristo. Eso no lo dicen. Al contrario, dicen, todo te va a salir bien, reclámale a Dios tus bendiciones, Dios te va a dar lo que te mereces, Dios es amor, sí, pero sabes también, hay una doctrina que se llama la ira de Dios, y que también en algún momento yo he hablado de ella, y no, en el cristianismo no todo es miel y hojuelas. Hay veces que, como me decía mi papá, sea hombrecito y aguántate. Aguantarse, lo que venga. Ay, que ya tengo hambre, que esto y que lo otro. Aguántese tantito, vamos a esperar. A veces que estamos ahí haciendo hijos muy débiles, cuando, ¿sabes qué? Aguántese, aguanta, y luego estoy aguantando, vamos a aguantar. A veces que Dios nos tiene que templar, nos tiene que moderar ahí, porque no estamos reflejando esa masculinidad en la cual todo hombre debe decir, sabes que yo soy sacerdote de mi casa, y si el diablo me quiere robar algo, pues, sobre mi cadáver. ¿Sí? Sobre mi cadáver. Yo voy a estar orando y voy a estar estudiando. No puedo estar disperso. Puedo tener problemas en el trabajo, puedo tener problemas con mis hijos, puedo tener problemas con mi esposa y otros problemas financieros, problemas a lo mejor con una persona, con un vecino, pero eso no me debe de distraer. Yo estoy en Cristo, como esté. Puedo estar casado incluso, como tiene aquí en mi estudio, con una mujer incrédula. ¿Y qué? ¿Por qué si incrédula voy a dejar de orar y voy a dejar que el diablo haga lo que quiera? No, Señor. Yo tengo que estar online, firme. ¿Con quién es tu compromiso? Con Cristo. Al contrario, tú como hombre puedes transformar a tu esposa con tu testimonio. Si te ve orando, si te ve estudiando, si te ve fiel, si te ve que levantas un altar devocional, o no te ve hacer nada de eso. Entonces, ¿cómo se va a animar tu esposa? O si aquella esposa está siendo fiel y que no se distrae y dice, ¿sabes qué? No, tengo prioridades. Estoy orando, ¿tienes ahí tu lista? Señor, convierte a mi esposo. No importa lo que veas, no importa lo que escuches. Ejerce tu fe sobrenatural, porque tienes el poder del Espíritu. Has sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. ¿No dice ahí un cantito que volarán y no se cansarán? Como las águilas, y todo como las águilas. ¿De veras? ¿Como las águilas? Mejor, el ejercicio de la fe, potencia. Potencia, ¿sabes qué? No dejes la oración. Si puedes ayunar, mejor. Bautismo en fuego, que son las pruebas del creyente en todo su pasar por la vida como consecuencia de seguir a su divino Maestro. Mateo 10, 35, 36. Ay, Señor, esta cita que nos dio el pastor no me gusta absolutamente nada. Bueno, la voy a borrar para darles gusto, ¿eh? O sea, no se preocupen. ¿Por qué he venido para poner disensión? ¿Sabes lo que es disensión? Pleito. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su casa. Fíjate qué importante es que tú estés cuidando tu hogar, donde el enemigo te ataca mañana y tarde y noche. Y dentro de tu hogar, ¿sabes dónde te ataca? Aquí en las noches, cuando tú estás pensando en vez de estar orando. No ponte a orar, ponte a leer la Biblia,
protege tu casa. Señor, mándame un ángel. Señor, cuida a mi esposo, cuida a mi esposo. Señor, conviértela. Dale arrepentimiento, dale salvación. Señor, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro. Y si a eso le agregas que no faltas, que eres una buena esposa o buen esposo, y que tienes ahí un altar devocional, entonces eso te da punch, te haces, como dicen los gringos, strong, fuerte, strong. Pero si estás debilón o estás debilona, entonces este bautismo en fuego, que vas a hacer así que, no, ¿sabes qué? A mí me dijeron desde esta primera doctrina, el evangelio no es fácil, el evangelio es para hombres. Yo llegaba ahí a predicar ahí en las cárceles y se me juntaban puros maldosos ahí. Y me decían, ¿qué hay que hacer? Hay que ser hombrecito. Hay que predicar y hay que aguantar lo que venga. Y me dice uno, ¿hay que matar a alguien? Y le dije, no, mátate a ti mismo, tienes que morir y nacer de nuevo. No, eso sí está difícil. Es para hombres, no es para gays, que Dios me perdone esta palabrita, pero esto es para hombres, que ¿sabes qué? Vamos a estar online, en una sola línea. Entonces, esta cita tan potente, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué debes de hacer? ¿Espantarte, paniquearte y desanimarte? No, ¿cómo? ¿Qué ponerse las pilas ahí, como dicen los jovenazos? ¿Qué estás haciendo para defender tu lugar? Para defenderte a ti, tu mente, donde está el ataque. Tienes que aguantar esta prueba. Ay, yo quisiera que no pasara este bautismo en fuego. Escucha lo que te voy a decir. Toda la vida, acabo una prueba, ¿y qué crees? ¿Has ido al mar? Y otra vez. Allá en Portugal hay un lugar donde los surfistas, es un reto meterse ahí. Le llaman la pared. 38 metros las olas. 38. Métete un día a YouTube y busca Nazaret. Bueno, van arrastrando entre dos jet skis de agua a un surfista que tiene que pasar todas las olas. Y ya cuando están allá, se los traen así, los remolcan y luego los jet skis se hacen a un lado y dejan al surfista. Nada más se ve cómo se va formando la ola. Y 10, 20, 30, 40 metros. Pero no se acaban las olas. Hagan de cuenta que nosotros los cristianos estamos ahí en Nazaret. Es como si cada cristiano tuviera su cara en un aro y los demonios, si tú te dejas, pues te van a pegar. Y es así. Y es así, pues a ver si me pegas porque no me voy a dejar. Te pegará un día, es que me agarró dormido, un resbalón, ¿ok? Pero ¿qué? ¿Te vas a quedar ahí? Tienes que demostrar tu fuerza espiritual, que estás en Cristo. Y debe llegar esto a tal modo, como cuando los cristianos iban a morir, ahí en el circo romano, iban cantando. Y uno dice, ¿cómo es posible? En el poder del Espíritu. Los cristianos deben ver la ordenanza del bautismo con la mayor de las seriedades. No es, me voy a bautizar por emoción o lo voy a hacer porque todos lo hacen. No lo puedes hacer así. Tienes que analizar el paso que vas a dar. Nadie que profese fe en Cristo debe permanecer sin bautizarse. Si tú dices soy cristiano, vas a tener que bautizar. También te digo que no se pueden bautizar niños porque no hay base bíblica para ello. No se puede bautizar. ¿Dónde dice? ¿Quién bautizó niños? ¿En qué parte? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Dónde? No lo veo. El ladrón en la cruz no se bautizó y fue salvo por su arrepentimiento. ¿O sí? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo
estarás conmigo en el paraíso. ¿Un seminario? Tampoco. Pero sus palabras, cuando el otro estaba vociferando, sálvanos y sálvate a ti mismo. ¿Para qué? Para seguir en lo mismo. Hay gente que ahorita está en un hospital y quiere recuperarse. Pero ¿sabes por qué quiere recuperarse? Para seguir viviendo igual. No dice, me voy a comprar una Biblia, voy a ir con un pastor y me voy a santificar. No, no está pensando eso. No está él, celular manía, o está viendo el mundo, o YouTube, pero no está en las cosas de Dios. Esto es normal. Entonces, el ladrón en la cruz no se bautizó y fue salvo por su arrepentimiento. El arrepentimiento es importante, pero también el bautismo es importante. Hay que cumplir esa ordenanza. Hay errores doctrinales en muchas denominaciones. No quiero ser inquisitivo, porque también soy pecador y tengo errores, pero mira, los católicos bautizan niños. Y el niño dice, ay, todavía ni tiene razonamiento y lo voy a bautizar. Ok, ellos dicen eso. Y entonces sacan una hoja donde dice, bautismo tal día. Invitados. Hacen la mesa, hacen mesa de regalos, el menú, quién va a tocar, si tienen dinero, pues traen a la Sonora Santanera, o traen ahí a Caballo Dorado, no sé, a quién vayan a invitar, a Taylor Swift, o no sé, a quien tú quieras. Y entonces empiezan a hacer la fiesta y le dan más importancia a la fiesta y luego dicen, ahora la bebida, ¿qué vamos a dar? No, pues puro gimador, puro Johnny Walker. Empiezan a hacer una fiesta, sí. Pero ¿de dónde sacamos eso? Y creen que eso es bueno delante de Dios. Y no es bueno, es antibíblico. Todo lo que hacen es antibíblico. Pero si tú vas y se lo dices, qué aguado. No, pues es que tú estás en tu onda bíblica. Déjenme mi onda bíblica. Los católicos bautizan niños. El ejército de salvación, o los cuacleros, como se llaman, dicen que si no te bautizas, no te salvas. Vamos a ver al ladrón, que se salvó en la soberanía de Dios. Los mormones, estos sí están fuera de serie. Yo quiero que mi abuelita, que vive en Santa Eulalia, Chihuahua, sea salva. Entonces yo en la iglesia de los mormones me bautizo de manera vicaria y bautícenme en el nombre de mi abuelita. Y ellos dicen, entonces ya tu abuelita es salva. Sí, porque yo ya tomé su lugar y me bauticé. Ah, ¿verdad? O sea, ven nada más lo chueco de las doctrinas. Y nosotros no le ponemos pero a nada. Bueno, digo nosotros porque muchas de estas cosas no las conocemos. Pero si los católicos lo hacen así, el ejército de salvación o los cuacleros y los mormones lo hacen así, bueno, respetamos, ¿no? Pero no es lo que dice la Biblia. Satanás ha creado confusión en esta doctrina a tal grado que, mira, todo esto ha pasado a lo largo de la historia. El judaísmo. ¿Sabías que también en el judaísmo hay bautismo? No sabía. Fíjate nada más. En el judaísmo hay 4 pasos. Te dicen, ¿te quieres convertir al judaísmo? Sí, bueno. Entonces llegas tú ahí al Bet Midrash, que es una casa de estudio judía, en donde llegas y dices, bueno, yo soy mexicano, no tengo sangre judía, soy de la chusma, como dice Kiko. Bueno, entonces siéntese, se le va a asignar un rabino que hable español y se le va a dar un curso básico. El curso básico son 25 doctrinas que nosotros tenemos, porque dan doctrina y tradición, dogma, un poco de dogma, y no debe faltar. Y además, en aquel tiempo, 600 pesos la hora, cada curso. Ahorita vamos a vernos generosillos, 2,000 pesos la hora. ¿Cuánto vas a pagar? Ese es el primer paso, prepararse en un Bet Midrash. Una vez que hayas pasado, entonces empiezan las preguntas, te cuestionan, a ver, esto, ¿qué parte? ¿Dónde dice?
Entonces, si pasas el examen, tienes que sacar 8. Si pasas, entonces te dicen, si eres hombre, te dicen, ¿estás circuncidado? No, pues no estoy circuncidado. Bueno, entonces ve con un médico porque te van a circuncidar. Porque si no, no entras al pacto. Porque así dice la Torá. Pues ahí está, qué dolor para ese hombre ya grande que se tiene que circuncidar y va a pasar ahí 1 mes y medio y va a decir, ¿para qué me quise meter al judaísmo? Una vez que te sanes de tu circuncisión, entonces te dicen, ahora se necesita un sacrificio. Vamos a ir al rastro y vamos a escoger una víctima kosher, la va a revisar el rabino, vamos a hacer un derramamiento de sangre, vas a confesar tus pecados delante de Dios y te vas a arrepentir. Entonces sí, después de eso, 1 o 2 semanas después, te bautizamos. O sea, sí se dan cuenta cómo sí debemos de conocer la doctrina. Entonces dice, no, caray, yo pensé que estaba facilito. Sí, pero que no has profundizado las escrituras. El bautismo bíblico no solo debe de practicarse apropiadamente en cuanto al modo, es decir, sumersión, ahogamiento, también en cuanto a la persona que sea bautizada. Se requiere necesariamente haber confiado en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Pero además, escuche esto, el ministro que lo efectúa debe de ser una persona que tenga la doctrina bíblica correcta, no puede ser cualquiera. Esa es otra cosa. Ya que en la Biblia quienes efectúan el bautismo para los creyentes eran personas que creían que la salvación era por gracia del Señor Jesucristo y que además era una salvación eterna y completa. Y aquí en el mundo déjame decirte que hay pastoras que bautizan. Échate ese trompo a la uña. Sí, para que vayas viendo que las locuras del emperador, cómo Satanás va haciendo las cosas y hacen fila para que la pastora los bautice. Decía mi primer pastor, gloria a Dios. El significado del bautismo es importante. Mientras algunos ministros dicen que el bautismo debe de ser inmediato a cuando la persona cree en Cristo, como Felipe, es lícito. Otros ministros dicen que primero tienen que ser discípulos maduros. Yo en lo personal soy de los que piensan que hay que prepararse para el bautismo. Otros pastores pueden decir, pues yo lo bautizo inmediatamente. Está bien, es tu iglesia, tú vas a dar cuentas. Otros dicen, no, pues dentro de 10 años ya que estén muy maduros. No, tampoco. Entre 3 años y 5 te la creo. Pero tampoco digas, ay, me voy a meter el 6º año, a ver si ya me bautizo. No, ya te está pasando tiempo ahí. Este bautismo bíblico nos habla de nuestra identificación que tenemos con Cristo. Tú te bautizas y te identificas con Cristo. ¿Cómo te identificas? Estamos identificados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. 3 acontecimientos: en su muerte, su sepultura y su resurrección. De manera que en Cristo estamos muertos al pecado y vivimos en novedad de vida, y la manera de simbolizarlo es a través del bautismo. ¿Cómo? Bajando a las aguas. Romanos 6, 3, 4, te doy ahí tantito, unos segundos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Nuevo Testamento, Carta Paulina. Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, si bajaste a las aguas, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. En vida nueva. Por sus frutos los conoceréis. Hay algunos que tienen su certificado de bautismo, Iglesia Shalom, Iglesia Bautista Shalom, fecha de bautizo tal día, y lo bautizó pues este pastor, y lo tienen ahí. Está bien, no es malo,
Pero ¿cómo llevan sus vidas? Mamma mía, ¿a qué quieren el certificado? Pasa lo mismo que con aquellas personas que dicen, ay, pues yo quiero ser pastor y voy a ir a un seminario. Pero van al seminario por tener el título, para su hipoteca, no para servir a Cristo. Estudias para servir a Cristo. Quieres ser un instrumento útil en las manos de Dios que pueda ser utilizado cuando Él te necesite. Si hay que predicar, predicas. Si hay que ir a dar una despensa, la das. Si hay que ir a dar una palabra de aliento, lo haces. Eres todo terreno. Vivo para estas cosas, deberías de decir, vivo para estas cosas. ¿Cuándo lo hacemos de nuevo, Señor? Pero no, andamos huyendo una serie de responsabilidades que ya deberíamos de estar ahí. El requisito para ser bautizado es haber creído en el Señor Jesucristo, en toda su obra completa plasmada en el Evangelio como el único Salvador de la humanidad. Cristología, lo que ustedes están estudiando, las hojitas que les estamos dando, la cristología, el centro de todas las cosas. El candidato primeramente debe de ser discípulo. Fíjate, es un requisito. Debe ser un creyente, un discípulo, porque dice la Escritura, hacer discípulos y bautizándoles. Primero, es bueno prepararse y luego ya tomar la decisión. ¿O le podrías tú hacer a un médico, ¿sabe qué, doctor? Ya es de operación, ahí está el quirófano. Oye, pero si apenas voy en el primer semestre. No, pero ya tiene que entrar a operar, doctor, porque esto urge. Oye, pero ¿sabes qué? No sé farmacología, no sé anatomía, no sé higiene. Me faltan otras materias muy importantes. Que no las tengo. No, doctor, usted ya pase operación. No puedes hacer eso. Hay cristianos así, como el Borras, dice, me voy a ir a Acapulco, pero no dice, estando de casetas, voy a revisar mi coche, llantas, aceite, gasolina, money, a ver, tanto, y de regreso, cuántos días, en qué hotel, comidas, se vino por cena, souvenirs, factor X, porque se me puede desviar ahí el coche. Si tengo para el beca, que bueno, y si no, vas a tener que dejar tu coche y regresarte en camioncito, y a ver si te alcanza. O sea, tienes que hacer un cálculo matemático. Y también un cristiano debe hacer un cálculo matemático para llegar al bautizo. Vayamos a hacer como los que dije ahorita, como los católicos, los cuáqueros, los mormones, los judíos. Algunos teólogos aceptan el bautismo infantil y otros no. Gruden es un super teólogo, él dice, yo estoy de acuerdo que se bauticen niños, pero yo no, porque Cristo enseñó que el bautismo es algo que tiene que ser un adulto, tiene que estar consciente de su pecaminosidad y además consciente de que ha muerto, ha sido sepultado y ha sido resucitado en Cristo. ¿Un niño puede hacer eso? A un niño, ahorita que baje Calecito, le voy a decir, hijo, te quiero mucho. Como eres mi hijo amado, ya te inscribí en las filas del PRI. Te guste o no te guste, aquí está tu credencial. Yo, cuando tenga 20 años, voy a decir, oye papá, déjame elegir. Eres mi papá, pero no me puedes imponer, me puedes aconsejar, yo sabré lo que hago. Hay muchas personas que así lo hacen. Algunos teólogos aceptan el bautismo infantil y otros no. La Escritura enseña que todos los que se bautizaron de acuerdo a las Escrituras eran adultos conscientes, creyentes y con firmes convicciones en Cristo. ¿Qué son las convicciones? Es la diferencia entre un cristiano mediocre y un cristiano de clase mundial. Un cristiano de clase mundial te puede decir, para mí, ahorita, si me atropella, si toco un cable y me electrocuto, bienvenido sea, dice por ahí alguien. Me voy a ir con el Señor. Y me voy a ir feliz, jubilado. Y otros dicen, uy, ¿qué va a pasar con esto y con aquello? No te preocupes. Tú deja todo en las manos de Dios, porque un cristiano de clase mundial dice, Dios tiene el control de todas las cosas. Y no es un eslogan, es una verdad. Luego,
andas preocupado por cosas que no tienen sentido cuando estás preocupado por mi santificación, y la de mi esposa, y la de mis hijos, y la de mis hijas. Yo soy el que está al frente. Adultos conscientes, creyentes y con firmes convicciones en Cristo. Nunca debemos de hacerlo por simple emoción o porque otros lo hacen por repetición, como los changuitos, los pericos que repiten, las bacamayas y todos esos. Hay que examinar cada quien su vida personal primero y buscar el tiempo justo para bautizarse. Empiecen. El que no se ha bautizado, empiece. El que ya está bautizado, confirme su bautizo. Una pregunta de teología bíblica sistemática de ligas mayores. ¿Cristo bautizó? ¿Verdad? Es una pregunta que puede venir en el examen de cristología, pero puede ser, no lo sé. Tal vez, a lo mejor, dice Capulina, no lo sé. Se me chispoteó, dice Chavo del 8, pero ¿por qué no vamos a la teología bíblica sistemática? Y los invito a que vayan ahí a Juan 4.1.2. Juan 4.1.2. Hace ratito estábamos cantando, oh amor de Dios, tu inmensidad. ¿Ve? ¿Cristo bautizó o no bautizó? Ahí en Juan 4.1. Si quieren, pónganle ahí un marquito, pónganle ahí rojito, verdecito, lo que ustedes quieran. Porque al final, miren, esto que tengo aquí es lo que manda. El texto manda. Yo no mando, manda el texto. Y dice ahí, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista, y dice ahí el 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Se dan cuenta cómo es importante la teología? 2 versículos que te dicen, wow. Y hemos pasado por ahí y no me pueden decir que no. Pero a ver, ahí nos damos cuenta que no vamos subrayando palabra por palabra, versículo a versículo. Despacito, como cuando comes un pescadito ahí en Tecolutla, Veracruz. Tienes ahí, te lo estás comiendo suavecito, que no vayan espinas, y tortillita y salsita, y lo estás disfrutando. Así debemos hacerlo con la Escritura, ¿no? Ya saben algo diferente, ¿eh? O muchas cosas diferentes. ¿Se bautizaron los apóstoles? Segunda pregunta. No contesten. Piénsenlo bien. Si los apóstoles se bautizaron o no bajo el bautismo de la Gran Comisión, la Biblia no lo revela. No hay ninguna constancia que diga que los apóstoles, los 12 que están allí en Mateo 10, se bautizaron. No lo hay. No lo hay, no se sabe, es un enigma. Deuteronomio 29, las cosas secretas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ellos obedecieron a Dios en toda su vida en la cual le sirvieron. O sea, la obediencia otra vez. Si el bautismo para los apóstoles fue obligatorio, entonces estamos seguros que por medio de la vida que vivieron, podemos ver que se sometieron a dicho bautismo. Muy posiblemente, aunque la Biblia no lo registre. Pero es un enigma. No hay evidencia bíblica que muestre este evento que tuvo algún lugar en la iglesia del primer siglo. No lo hay. No hay base bíblica. No la hay. Simplemente la contestación sería, como leemos aquí en Juan 4.1.2, sí, los discípulos bautizaban, Cristo no bautizaba, pero no hay base bíblica para saber si ellos se bautizaron o no. Pero como vamos a ver más adelante, ¿sabes quién sí se bautizó? Pablo. Ese es otro dato que debemos de tener ahí. Mira, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, continúa la prédica, lo podemos bosquejar como sigue. Estamos viendo ahí el 3 del Evangelio de Mateo. Y mira, de los versículos 1 al 12, encontramos la predicación de Juan el Bautista. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan
a bautizar predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está, preparando el camino para la llegada de Cristo el Mesías, el deseado de las naciones. De los versículos 13 al 17, el bautismo de Cristo, que es lo que estamos estudiando ahorita. Y dice allí el 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y entonces sí, voy a dar una primera parte de la exposición de mi prédica, ahí en ese contexto del pasaje que vamos a exponer. Y mira, ahí en ese versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Nada más esa cita, vamos a explicarla. Aquí vemos que Cristo obedeció el mandato celestial de bautizarse. ¿Tú te acuerdas que le dicen los judíos? Bueno, el mandato de bautizarse era de Dios o de los hombres, y no les contestaron. Dicen, ellos no fueron tontos, dicen, si era de Dios, lo debimos haber obedecido. Y si era de los hombres, también debimos haber obedecido. Pero no contestaron. Entonces, ¿dónde está la obediencia? No se vio. Sabemos nosotros que era de orden celestial, porque ahí dice, para ser bautizados. Los textos dicen que venían de Nazaret a Galilea. Si tú ves ahí tu plano en la parte de atrás, cuando llegues a tu casita, lo checas, Nazaret está al norte y Galilea está al sur. Bajó del norte al sur de Palestina la ciudad de Nazaret. Y esta ciudad de Nazaret estaba en la provincia de Galilea. Es una llanura que se llama Esledrón, en aquellos tiempos es Esledrón, cerca del monte Tabor. La ciudad de Galilea se encontraba en la provincia de Samaria. En medio había otra ciudad llamada Naín, ahora está en ruinas. La distancia aproximada que caminó nuestro Señor Jesucristo para obedecer el mandato, 30 kilómetros. Si caminaba 10 kilómetros por día, 3 días para obedecer el mandamiento. Como todo judío verdadero, Cristo en especial no necesitaba del bautismo. No lo necesitaba. Pero el gran deseo de agradar al Padre y hacer su voluntad, y siendo firme en las Escrituras, se sometió al bautismo. Conviene que esto se haga. Me voy a someter. Porque es una orden celestial. Es algo increíble porque él no lo necesitaba, pero obedeció. Es un gran ejemplo. Cristo no tenía pecado. ¿O necesitaba arrepentirse? No. Guardando puntualmente las leyes, ¿te acuerdas? ¿Cuántos tipos de leyes hay? La moral, la sacerdotal y búsquenla. Queriendo cumplir las leyes y costumbres de su pueblo, aún sus padres le circuncidaron, porque eran piadosos y temerosos de Dios. Lucas 2:21, yo te la leo. Anótala. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y Juan 4:34 también anótala, que tiene que ver con esto. Agrega, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está. Por eso se sometió, por eso obedeció y por eso murió de una manera humillante, como un maldito. Si seguimos leyendo ahí el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No se le opuso por desobedecer, sino que él no alcanzó a comprender cuáles eran los propósitos divinos. Señor, tú no necesitas bautismo de arrepentimiento, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy digno ni de desatar las correas de tu sandalia. Temido por los demonios, paró tempestades, los ángeles le servían. Porque iba a bautizarse, pero dice, conviene que así se haga. Aquí observamos la humildad de Juan ante Cristo.
No entendió, pero dice, si tú, Señor, dices que te bautice, te bautizo. Juan, el más grande de los profetas, descendiente de línea sacerdotal, el que preparó el camino para la llegada del Mesías, sabía que Cristo no tenía pecado alguno. Él lo sabía. El bautismo de Juan era el de arrepentimiento de obras muertas y consideró inapropiado incluso e irreverente, fíjate, bautizar a alguien tan limpio y puro como Cristo. Por eso se opuso. El profeta reconoció a Cristo como el Mesías. Y si ahí estaba encarnado y él le decía, bautízame, te bautizo. Juan 1:29, la conocemos, te la acabo de decir. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por otro lado, lo que entendemos en ese pasaje es el mandato de bautizarse venía del cielo. Era una verdad total y absoluta, innegable, irresistible. Y Juan, como profeta y de línea sacerdotal, fue reconocido por Cristo. También Cristo lo reconoció. Eso es algo importante. Y con estas palabras quiero terminar, porque no me va a alcanzar el tiempo para seguir predicando la otra parte. Mira lo que dice en Lucas 7:28. ¿Sí? ¿La leo? Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Lo estás viendo ahí? No hay. Por un lado, lo reconoce Juan como el Mesías y Cristo también le dice, no ha habido otro profeta como él. No ha habido otro como él. ¿Y qué? ¿Hubo señales y prodigios? ¿Resucitó muertos como Elías o como Eliseo? ¿No? Pero qué predicación tenía, qué potencia. Estaba lleno del Espíritu Santo y fue capaz de decirle muchas cosas a los gobernantes de su tiempo. Sobre todo a los judíos, ¿te acuerdas? Serpientes, nidos de víboras, sepulcros blanqueados. No los aplaudieron, les dijo sus verdades. Van al infierno si no cambian su vida. Van al infierno si no cambian su vida. Ahora tenemos miedo de decir todas esas cosas porque no se vaya a ofender mi tío, que se ofenda. No podemos cambiar las verdades espirituales. Están ahí y hay que obedecerlas. Y entonces sí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a este llamado. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, esa fe sobrenatural, de las doctrinas de los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mira, todas esas doctrinas debemos de tener a machete. Es la entrada. Todo esto lo debemos dominar. Por eso existe un curso aquí en esta iglesia que se llama Pilares del Evangelismo. Esto es lo primero, las zapatas. Y después ya, fundamentos de la fe, del maestro MacArthur. Y después ya, cadena de oro, doctrinas de la gracia, un discipulado, ¿por qué no un diaconado? Y si ya te quieres ver más chulo, un estudio para predicar, para hacer estudios bíblicos. Entonces sí, ya vas a tener todo el cuadro completo. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Que Dios les bendiga, hermanos.